y los argentinos en ese sentido somos muy abiertos. Podemos contarle nuestra vida personal a alguien desconocido. When it comes down to dating, that the men, they don't seem to put in much effort. Sí, Is that the puedo case? expandirme en este tema. Okay, okay. Like, how effective is it to know Argentinian Spanish? Can you use Argentinian Spanish anywhere else in the world, or should you learn it only if you're looking to go and live in Argentina? Bueno, In this episode of the Club Argentina podcast, we're speaking with Luana, who is a Spanish teacher from Buenos Aires. I came across her account as she posts a lot of reels that feel like they really understand the struggles that we go through as English speakers learning Spanish. So in this episode, we talk a lot about the nuances of Argentinian Spanish, like using vos instead of tú. We also talk about usted. We speak about how the language is more than just the words you say, but it's also the responses that you give, how you have to adapt to the culture. Again, if you didn't notice from the intro, this is a podcast for people learning Argentinian Spanish, which is why it is in 2 different languages. Entonces, si sos un argentino que está mirando eso no es para vos, anda para allá. I'm just kidding. If you want to watch it, go ahead. Also, before we get into the episode, every week I break down the Spanish in each episode line by line. We take out Argentinian Spanish, we take out new vocabulary, and we make sure we implement that into our own so we sound more Argentino and we speak. Also, a community full of foreigners who are obsessed with Argentina, who are moving to Argentina. Link in the description if you want to check that out. But with no further ado, let's have a nice conversation with Luana. What is going on, guys? Marcus here, back with another podcast. Today, we are here with Luana. Luana is a Spanish teacher that I came across in Instagram. I saw some of your reels, which, by the way, the reels are great. I think you actually do a very good job at capturing some of the struggles that us English speakers have, and we can talk about that in a moment. But before I get started, tell us a little bit about yourself, what you do, where in Buenos Aires you're from, if you were born and raised there. ok. Bueno, hola, soy Luana. Bueno, yo soy de Buenos Aires, Argentina, pero no vivo en la capital. La mayoría de las personas asocia Buenos Aires con la capital. Bueno, Buenos Aires es muy grande y yo vivo en una ciudad que se llama José Cepaz. Es una ciudad bastante humilde, digamos. José se Paz. ¿Está más poco por el sur o oeste? No, es más norte. Oh, well, I guess, what do I know? Sí, sí, no sé. ¿Conoces otros lugares? O sea, conoces Buenos Aires capital, ¿no? Yeah, I know it well enough, and I have family in the province too, so I'm well Ah, aware ok. that I have family in Caseros. Is that nearby? Ah, y de Caseros son 30 minutos, más o menos. Okay. Bueno, entonces yo vivo en José Cepaz, voy bastante a Capital por mi trabajo y porque tengo amigos. Me gusta mucho ir para allá y ahora también lo hago por trabajo en el sentido de, bueno, por ejemplo, el contenido que yo hago en Instagram lo hago en Palermo. How is it to get out there? I hear a lot of not complaining necessarily, but I hear it's a bit of a journey to get from the capital, or sorry, to get from the province down into the capital every day. Do you take the Sí, train? Do you take the bondi, the colectivo? How do you get down there? bueno, para ir a Capital yo me tomo un colectivo hasta la estación de tren y desde el tren tengo 1 hora de viaje. Así que It's básicamente cada vez que voy a filmar tengo aproximadamente 1 hora y media, 2 horas de viaje. right, right. So it's like you have to commit a full day to it. Well, how about this? Do you think it's better to have a car in Buenos Aires? Because here in most of North America, we're very car dependent. If you don't have a car, it's really, really hard to get around. Would you say it's nice to have a car in Buenos Aires, or would you say you're actually better off without one? No, si vivís en provincia, sí, tenés que tener un auto porque las distancias entre lugares son muy lejos, pero la gente que vive en capital, por ejemplo, lo que decimos Cava, en Cava hay muchas personas que prefieren no tener auto porque hay demasiado tránsito y la verdad es que el servicio de colectivos y subte funciona bien, pero si Right. sos de provincia, sí, es bueno tener auto. It's better to have one. Yeah, right. I could see people in Toronto maybe being able to get away with not having a car, but I don't know. Ok. Everything here is so far away. Ok, It's sí, es lo mismo, es muy grande Canadá, Toronto. So you go into the city every day, or not every day. You said you work No, in the city, or you just go in there for recording. bueno, ahora estoy yendo solamente para grabar, voy 1 vez al mes, pero
a veces tengo salidas con amigos y entonces quizás durante el mes termino yendo 3 veces, incluso 4. O sea, la verdad es que voy bastante. Es algo un poco inusual porque a la gente de provincia no le gusta ir mucho para allá porque es lejos, pero bueno, a mí me gusta mucho, entonces voy y no tengo problema en cada tanto hacer el viaje. Antes, bueno, yo soy profesora de español y cuando empecé a trabajar como profe, sí iba por trabajo y iba 3 veces por semana y esas 3 veces por semana tenía que viajar 4, 5 horas, depende cómo esté el transporte ese día y la verdad que eso era bastante agotador. Ahora voy solamente cuando quiero y es diferente. No, it's very interesting because I'm kind of in the same boat. Just I was saying, I live outside, and to go into Toronto, we don't like to do it too often because it's so Sí, far. It's like a journey. You have to commit a es full day. desgastante. It's a lot. I saw in one of your videos you talked about speaking the language is more than just like the words you're saying, but it's also adapting to the culture, right? For Sí. example, if somebody gives you a compliment in Spanish. If an Argentinian gives you a compliment and you just respond, gracias, it can be a little bit short, right? Is that Spanish specific? Is that Argentina specific? Is that Buenos Aires specific? Or could you elaborate a little bit more on adapting the language to the culture? Eh, sí, yo diría, la verdad no sé muy bien cómo sería en España, pero por lo menos en Argentina sí, o en otros países de Latinoamérica, yo creo que puede ser algo bastante cultural de los latinoamericanos, ¿no? Que siempre como nos explayamos y queremos explicar más, pero con esto que decís de, bueno, sí, si alguien te dice simplemente gracias a un cumplido, suena un poquito raro o chocante porque la gente tiende a ser muy humilde quizás y no acepta tan fácilmente los cumplidos. Entonces, generalmente es como que intenta devolverte ese cumplido con otro cumplido. Va, es un poco raro porque también decimos que los argentinos somos orgullosos y creídos, ¿no? ¿Conoces esta palabra como el ser creído? No, I don't actually. ¿No? Em, a ver, uy, ¿cómo explicarla? Creído. Ser creído como una persona que se cree superior o mejor a los demás. I got you. I got you. I got you. ¿Sí? Right. ¿Eso te suena un poco a argentino o no tanto? Yeah, yeah, absolutely. No, 100%. I say it all the time. And I did another podcast with somebody else, and I said, yeah, the Argentinians are very proud, right? They Sí. have a lot of pride in their culture. And sometimes, people in other places don't like it so much. Ujú. But Argentina, because of that, por eso, yeah, they have that view of Argentina like, oh, the Argentinians are, look at como these ese guys. estereotipo. Exactly, that's a stereotype. Now, I mean, maybe it's less true these days, maybe it's more true these days. I'm not entirely sure, but yes, that is a stereotype that I have heard and I experienced it a little bit as well. Ok. Muy And bien, fuiste parte de la experiencia. Sí, entonces, en ese sentido, quizás como, bueno, cuando vos aprendés un lenguaje, no basta con solo aprender las palabras, sino también tenés que aprender lo que se dice más, lo pragmático, como, ¿no? Cómo actuar dentro de la cultura y entender los códigos sociales. Entonces, no sé, por ejemplo, otra cosa, además de esto de recibir un cumplido y devolverlo con otro cumplido, no sé, algo que puede pasar o que he escuchado que pasa es cuando los extranjeros vienen y te dicen boludo. Y el boludo es una palabra interesante porque la usamos un montón. Pero es como depende mucho del contexto, depende de quién lo diga, quién es esa persona, puede tener una connotación que es como, hey, mate o como amigo, right. o también puede tener una connotación negativa, despectiva y como ofensiva, ¿no? Entonces pasa que a veces los extranjeros te dicen boludo y uno como argentino al principio no lo entiende siempre como no tenés esa confianza, suena un Right. poco extraño. Like, what's this guy saying to me? They don't know yet that it's just a foreigner just trying to fit in, right? And Sí, speaking of that, I'm sure you work with a lot of foreigners, right? Given that you teach foreigners Argentinian Spanish. sí. Is this how you notice the difference between the cultures? For example, a North American, a Shanky, a Canadiense. Is that how you notice that we're a little bit
I don't know, colder, as you would say. Our small talk is not as deep. It's a little bit more surface level. Do you notice that with your students, and that's kind of why you also push the cultural side? Puede ser, honestamente no tuve una alumna de Canadá, no tantos, más que nada tengo alumnos de Estados Unidos, de Inglaterra, he tenido de Rusia también, o sea, sí distintos lados. A ver, deja de pensar. Mm, sí, quizás algo que noto o puede ser con la gente más de Europa, me pasa. Los europeos sí los siento un poquito más fríos, les cuesta un poco abrirse a charlar y contar Right. cosas personales. Y los argentinos en ese sentido somos muy abiertos, como podemos contarle nuestra vida personal a alguien desconocido y eso es como que está bien, no pasa nada. Em, no sé si respondí a la pregunta. No, I think you got it there, and I want to say I agree as well because I've experienced it in my life. My mom says she experienced it when she came from Argentina to Canada, where you go to, for example, you go to your job or you go to work, and the conversations are just, "Hello, how are you today?" Mm, I'm good. The weather is nice. Yes, exactly. But then you go to Argentina and you go to your cashier at the grocery store and then you're talking about like the deepest parts of your life. So there's just a sí. huge there's a Sí, es algo, bueno, algo muy común es también a veces la gente mayor, ¿sabes? La gente mayor. older, Sí, right? bueno, ok. Perdón, mi parte de profe queriendo No, aclarar you're good. palabras por las It's good. It's dudas. good. Continue to Ok. do that. I like it. Ok, perfecto. Entonces, la gente mayor a veces va a comprar al almacén del barrio y, y habla con el almacenero, el que vende la comida y las gaseosas, y le cuenta toda su vida. Y un poco que usa a la persona que trabaja como psicólogo, ¿no? Y eso sí, es interesante porque puede pasar. Yo creo que igualmente en la capital no es tan así. La gente no tiene tanta relación social con sus vecinos, pero en un barrio de la provincia de Buenos Aires, eso sí es muy común y es como, bueno, salir a charlar, a sociabilizar con la persona a la que le vas a comprar. Y eso puede pasar, o sea, en el almacén, pero también puede pasar, por ejemplo, en la parada del colectivo con alguien que no conoces también. Yes, exactly. And I say it all the time. I say it probably too much. But up here, I never realized how much of that social aspect we are lacking. Yeah, like in North Okay. America and Canada. We I never realized until I went to Argentina and I just saw how fulfilled you are socially, how everybody is together, and how everybody you always have an opportunity to be with somebody or to chat with somebody. And I don't know, I find that here we don't realize that we are missing that until you go and you see these other places, and Argentina showed that to me. And Sí. that's why a lot of us want to learn Argentinian Spanish, especially, is because we go down there and we see, I don't know, how connected everybody is, and we want to be a part of that. And therefore, we say, okay, let's learn the Argentinian Spanish to show the Argentinos that we're committed to their language. And that's a big part as to why a lot of people want to learn it. Who should learn Argentinian Spanish? Should people, like, how effective is it to know Argentinian Spanish? Can you use Argentinian Spanish anywhere else in the world, or should you learn it only if you're looking to go and live in Argentina? Bueno, ahí tengo un alumno que me da risa porque él cuando va a España o habla con otras personas de otros países de Latinoamérica, dicen que él habla con acento argentino porque estudia conmigo o palabras argentinas y no lo entienden. Así Right. que si querés aprender español de Argentina, yo diría que es como más recomendable si estás interesado en la cultura argentina y si querés vivir acá en Argentina. A ver, te vas a hacer entender, no es que no, quizás es un poquito una exageración decir no me entienden nada, pero como es una variedad con sus diferencias, ¿no? Tiene sus particularidades. Y yo, bueno, particularmente trabajo con personas que tienen familia argentina, o sea, ya sea eh,
chicas que tienen novios argentinos o chicos con novias argentinas, no sé, madres que quieren como aprender el idioma de la novia de su hijo, ¿no? Como todas personas que están conectados con Argentina en un sentido como más profundo porque tienen familia acá. Em, y yo, sí, en ese sentido recomendaría o diría que mis clases son especialmente para personas que tienen la intención de venir a vivir a Argentina o que van a seguir conectándose con especialmente esta variedad. Yes, fully agree. For example, I work in a hotel and there's a lot of different people from all around the world. My boss is Venezuelan, Ok, and I tried using some words just that were flowing out of me. Like I used the word cheto, ok. and he looked at me like what does that mean? You know? And if so, there's slang words, and he uses words too that I don't understand. Like he says trucu tru or something like that, and I don't know what that means, but apparently it's a Venezuelan phrase that they use down there. Sí, quizás en ese sentido es como el español de Argentina no es muy diferente en términos de, bueno, cada variedad tiene su propio como argot o slang, ¿no? Entonces siempre va a pasar que tenés que estar explicando Right. significados, no importa el español que aprendas. Em, pero bueno, si estás aprendiendo recién un nuevo idioma, enfócate en un solo acento. Ese sería quizás mi mejor consejo. Exactly, right? To focus in on one. And most of the time, as I know very well, when you're trying to learn Spanish, it's either Mexican Spanish or Spain Spanish or more of the neutral ones, right? When I went to my Spanish school, Ujú. when I first wanted to like get a little bit more into Spanish, I went to a Spanish school and the teacher or the one who owned it was Mexican. I got very lucky because my teacher was actually from Argentina and she could Ah, actually adjust some of the teachings from the textbook. For example, we'd be going through the flashcards, and the flashcard would say pastel, and she would look at me and say, "No, no, we don't say pastel. We say torta," vamos a decir and torta. exactly, and things like that. So I got very lucky. The other big part, which was a lot harder, was of course vos, right? And I know a lot of people struggle with that one. Mostly because the information is just so hard to find. It doesn't say it in any textbooks, and you have to specifically ask an Argentinian. Sí. And what's going on with that? Why is it so much harder to learn vos versus any of the other conjugations? Sí, no sé, estoy pensando seriamente en escribir un libro que sea de español de Argentina, porque sí, muchas veces, o sea, yo trabajo material específicamente de español de Argentina que adapto o creo yo, pero si vos buscas un libro, está todo en el más español neutro o español de España. Y lo que tiene el voz es que obviamente implica aprender todo un paradigma verbal diferente, ¿no? O sea, al menos en realidad, o sea, la diferencia está cuando vos usás el presente, ¿no? De indicativo y cuando utilizás el imperativo, ¿no? Más que nada ahí está la diferencia. Em, pero y eso implica, o sea, si vos aprendiste todas las conjugaciones utilizando el pronombre tú, entonces después, cuando tenés que aprender con vos, bueno, nada, no entendés nada, porque además también cambia la acentuación, ¿no? It's definitely a change to make, especially when you already learn the conjugations, you use them in every single sentence, then all of a sudden you have to make that swap. Would you recommend that people who are learning Argentinian Spanish, they learn vos right off the bat? Would you recommend that they learn vos and then tú at the same time? How and then later on we can talk about usted, which is a whole other problem, but let's talk about vos and tú right now. No, yo les recomendaría que aprendan el vos, ¿no? O sea, el tú, la conjugación del tú la van a aprender cuando la necesiten. O sea, si vos querés viajar por Argentina, aprendés solo vos y tú cuando lo necesites, ¿no? Como quizás ir paso a paso, no intentar hacer todo al mismo tiempo porque puede ser abrumador. Y muchas veces eso es como uno de los principales obstáculos cuando aprendes un idioma, ¿no? Como no tomar decisiones asertivas respecto a lo que necesitas. Right, it's not to be you overwhelm yourself if you're Ujú. focusing on all of this
when you should just be focusing on this part first and then this part and then this Sí. part. So as I mentioned to you, I work in a like a luxury hotel, a very high-end hotel. And sometimes I have to speak Spanish with guests, right? Okay. They always speak English, but if I know that they're from somewhere that speaks Spanish, I like to practice. The issue is I speak using vos just by default, and you're supposed to use usted, especially when you're dealing with people who you don't know, when you're dealing with people who you respect, right? I have guests right in front of me who are coming from around the world, paying a lot of money for this hotel, and I'm saying, ¿Quieres que te blah 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 blah? And I'm like, oh, ¿Quieres? No. And it's rough. So that's one part where I'm like, oof, okay, I have to be careful there. Also, when I was leaving Argentina, which is always tragic, right? Everybody hates to leave Argentina. When I was flying away, I went to the Mm, airport, and the worker at the airport was using usted with me, and this is one sí. of the first times that I was hearing usted consistently, and it was confusing me. It makes the conversation confusing to us because it feels like you're not speaking to me. It feels like you're speaking to, I don't know, like somebody behind me, right? I'm not referencing directly usted. Ok, sí. My issue is now is I am not very good at using usted. How much emphasis should I put on learning the conjugations for usted? Should I just focus on mastering vos first and then after everything usted? Or should I start practicing right now because it can make a big Mm, difference when you speak to people? sí, eso es una... Uy, perdón, mi inglés porque estoy acostumbrada con mis alumnos. Em, Esa es una buena pregunta. Yo me enfocaría en el vos, pero igualmente aprovecharía cada situación de ir a un restaurante o en la que estoy con gente nueva para tratarlos de usted, porque la realidad es que hoy en día igualmente se usa más el vos, el voceo para casi todo, incluso a veces también para personas mayores. Ahora ya no está tanto esta distinción en el tratamiento formal e informal, pero sí sigue sonando como más agradable si estás hablando de vuelta con alguien mayor o en un restaurante de lujo o así como más elegante con gente que no conoces. Em, Sí, yo me enfocaría en el vos, pero intentaría practicar el usted en las ocasiones que sea posible. And how about what are the main pointers? Like what are the 101 that I have to know about using usted? I know it's in place of te, you use se, right? Ujú. Instead of saying quieres, you say or quieres, you say quiere. And instead of Quiere. saying te pido, you say le pido. Are those the main ones I have to learn? Is there anything else I missed? Em, ¿Te referís a verbos? Just the basics of usted, yeah, exactly. Just anytime I'm using usted, what are the most important points, the most important conjugations I need to know? Quizás el verbo gustar puede ser también, ¿no? ¿Le gustó la comida? ¿Le Right. gusta esta experiencia? Em, That Pensá sounds so que weird. igual, pasa que estoy pensando que no sé si te diste cuenta, pero en realidad la conjugación de usted no es tan difícil porque es la misma que usamos para él y ella, Right. That's why it's so ¿no? confusing to us. I don't know. I'm sure the other Spanish learners are confused as Te well. van a entender. It Sí. breaks my brain if I'm speaking to you, but I'm saying él or ella. It's Ah, like ahí está. it's like I'm looking at you, but I'm Que no. speaking to somebody behind you. You know. Tenés razón. No, no lo había pensado tanto en esos términos de que podía ser confuso por eso, pero sí, creo que mis estudiantes, por ejemplo, me tratan de usted. Okay. Quizás esa es una buena... A veces, no siempre, pero a veces, por ejemplo, para pedirme disculpas, ellos dicen disculpe, ¿no? O en vez de Right. disculpa. Bueno, esa sería un buen verbo para aprender, disculpe. Okay, so that's a good Em, point. That's a good point. So instead of maybe learning or thinking about the exact conjugation for everything, maybe there's just certain words and certain situations which you can use usted by default. Like you said, disculpe. If you're walking on the street and you want to ask somebody to move out of the way, instead of saying disculpa, you can say disculpe and just get used to sí, saying that because it's more respectful, right? Okay, that's a good point. sí, disculpe o perdone, ¿no? Los dos usamos Beautiful. bastante.
So speaking of Usted and how I get a little bit frustrated when I have to use it and it's confusing, I want to talk about just the mindset when it comes to learning Spanish. I know you did a video on this as well, how it can get very frustrating learning a new language because sometimes you want to say something and the word just isn't there, and you feel like you're not progressing. What are your best tips for somebody like me who is just, it gets frustrating when it feels like I'm not progressing, even though I probably am. But what are the best tips to keep me positive, to keep me learning, and just to keep me going on my journey? Sí, yo creo que a mí, o sea, me gusta decirle a mis alumnos que lo piensen que es como, primero que es algo para aprender toda la vida, ¿no? Como un lenguaje no es lo mismo adquirirlo de adulto que adquirirlo de niño. Entonces uno tiene que trabajar en el lenguaje constantemente y si dejas de practicarlo, te olvidas, ¿no? Entonces a veces uno cree que se trata de habilidad o de facilidad, pero la realidad es que o desde mi punto de vista al menos, como aprender un lenguaje pasa más por la repetición y el contacto con el idioma que otra cosa, ¿no? Y entonces, bueno, en ese sentido, si por ejemplo vos no tenés mucho tiempo para practicar, bueno, tenete paciencia, sabé que el proceso va a ser un poquito más lento, pero eso no quiere decir que seas malo o que después no te va a salir o que no servís para eso. A veces quizás también, o otra cosa, pensar en cuál es el objetivo que tenés, ¿no? Sin un objetivo, como que pierde el sentido y, o sea, salvo que te guste mucho, ¿no? Hay personas a las que les gusta mucho, entonces naturalmente aprenden idiomas y lo hacen por gusto, o pasión por los lenguajes, pero si no te gusta tanto, tenés que enfocarte también en el objetivo, ¿no? Pero sobre todo eso, tener paciencia y saber que es algo que se desarrolla a lo largo de la vida y bueno, que no vas a adquirir de un día para el otro, es un proceso largo para todo el mundo. En mi caso, por ejemplo, yo aprendí a hablar inglés. Yo tengo inglés en el colegio desde que tengo 5 años, ¿no? Entonces tengo una buena base. La verdad es que nunca estudié por fuera del colegio, pero además de como tener esa base, siempre escuché música en inglés, me gustaba traducir las letras. Entonces, una persona que está en contacto con el idioma que quiere aprender todo el tiempo o desde mucho tiempo, obviamente cuando quiera mejorar eso, quizás va a tener cierta facilidad, pero porque ya pasó como un proceso de mucho tiempo de estar en contacto con el idioma. Entonces, eso, tenerse paciencia y ser consciente de que requiere trabajo y ponerse a practicar. And exactly, like how you said, focus on why you're learning Spanish, right? Or why you're learning the language. Because maybe you just want to be able to speak with this one person, or maybe you have a grandma in Argentina who you want to be able to speak with. It doesn't need to be perfect, right? You just need to be able to get the message across. Unless your Eso goal is to, también. Ujú. unless your goal, for example, is to work, right? Is to work in Spanish one day, and then that's an objective which is much harder, right? And that's the one that I want to get to. One day I want to be able to have a good enough Spanish to actually work, and that's a journey, you know. That's the next step. I feel like as if now I'm at the point where I can converse and I can have conversations very well. Working is a different story because you need to be able to get across certain things, and that's going to take a longer time. It's also very important when you're forced to learn, right? Like if you jump into Argentina and then you get a job there, well, you're going to learn really, really fast because you have to learn. Where here, I'm sitting in Canada where everybody speaks English, or I speak English. I don't have that push. I don't have that urgency to have to pick up those words as fast. So yes, it's a journey. Each person is going to do it a little bit differently. Sí, exacto. Y está bueno que decís que no tiene que ser perfecto, ¿no? Porque a veces la gente también se pone como mucha presión y tiene que ser divertido, no feo y eso como, sí, con mucha presión, no tiene sentido así tampoco. Hay que disfrutarlo, pienso. Speaking of having fun, let's talk about work. I want to ask you about how you ended up as a Spanish teacher. I understood that before you were in, I believe it was architecture, and then you found your way Sí. somehow into
teaching. Tell Sí, tell me about that journey, how you ended up that you realized Spanish teaching with foreigners is what you were made to do. ok, puede ser una historia larga. Let's hear it. Em, sí, la verdad que cómo terminé siendo profe de español para extranjeros para mí es una historia muy linda, como de superación personal, porque es como encontré mi pasión o algo que me encanta y que no quiero dejar de hacer. Pero como todo el mundo, o como muchas personas, empecé sin saber qué es lo que quería hacer como con mi vida laboral, ¿no? Cuando sos chico o estás terminando el colegio, no sabes exactamente lo que querés hacer. Y bueno, yo estudié 2 años arquitectura en una universidad de la provincia que se llama UNSAM. Y arquitectura está bueno, pero tenía mucho matemática. Todo lo contrario a lo que terminé haciendo, ¿no? Pero en algún momento me di cuenta como me gustaba, que quería volver a leer, como me gustaba mucho leer, y ahí dije, che, estoy en la carrera incorrecta, o sea, arquitectura no tiene nada de letras, no tiene nada de escritura, no tenía sentido. Entonces, bueno, me costó dejar la carrera porque fueron 2 años de mucho esfuerzo. También además viajaba un montón para ir a estudiar. Sorry, the doorbell rang. It confused me. Sí, sí, There's somebody at me my di door. cuenta. I did a very similar thing. I relate to you very well. I studied construction management, construction Ok. engineering. I did that for 3 years, got jobs in that, and now I'm slowly shifting into another direction, right? So Ujú. I relate very well to what you're saying. The direction I'm moving is a little bit more in this direction, same as you. But I always liked to do it as a kid, and I think you mentioned the same thing that you always were, you were involved in learning languages. You did it in school, and you got that Mm. far. Were you exceptionally into learning languages? Was that something that you subconsciously really like to do, and now you're finding your way back to it? Creo que cuando viste el famoso discurso de Steve Jobs de conectar los puntos alguna vez, to connect the dots. No, I don't think so. No, oh, bueno, tenés que verlo. Ese video, Steve Jobs habla de cómo uno tiene que, como cuando mirás para atrás en tu historia, como los puntos se van conectando, y a mí me pasó que sí, o sea, siendo profe de español para extranjeros, como tenía sentido al final, porque yo cuando estaba aburrida me gustaba escribir o me gustaba traducir canciones, me gustaba escuchar música en inglés, como algo relacionado a los idiomas había que quizás, o sea, tuvieron que pasar ciertas circunstancias para poder darme cuenta de que era lo que más me gustaba, digamos, ¿no? Em, entonces, bueno, yo dejé la carrera de arquitectura y decidí empezar el profesorado de lengua y literatura. No quería ser profesora en colegios secundarios porque no sé cómo es la situación en Canadá, pero acá en Argentina la educación no está muy bien, como a los chicos muchas veces, o sea, lo que es educación pública también, ¿no? Pero es un poco difícil ser docente actualmente en Argentina. Entonces, no sabía qué iba a hacer, pero la carrera para algo me iba a servir. O iba a ser redactora, o iba a ser editora, alguna cosa relacionada con libros y letras. Y en eso que yo probaba cosas o probaba trabajos, veía qué era lo que podía hacer. Bueno, incluso tuve un blog literario durante 3 años, porque digo, bueno, si no puedo estudiar redacción, por lo menos practico por mi cuenta. Una vez había visto un curso de español para extranjeros, pero había que pagarlo. Y yo no tenía nada de plata, así que no me lo podía permitir y eso quedó como en el olvido. Y después de como 1 año o 2 años, em, mi amiga, que se acordaba que yo le dije que quería hacer ese curso, me compartió un flyer de que están buscando profesores de español para extranjeros. Y entonces ahí apliqué y básicamente así empezó. Pero fue un poco como de casualidad. No sé, Right. no fue planeado. Yeah, so you found your way into it and you enjoy it now. I would assume that you enjoy it and this is what you like to do, right? Sí. I want to ask you a little bit about life in Argentina. Now, you don't have to get too personal,
But for example, you're saying you were getting into architecture. What's it like being an architect in Argentina? Like, is that one of the better career paths where you can make lots of money and go far? Or Sí, es una carrera que cuando la elegí también era como un poco estratégica en términos económicos, porque sí, o sea, tener el título de arquitecto es tener un título un poco de prestigio. No sé si el mejor de todos, hoy en día hay mucha gente que estudia arquitectura, es como también las carreras son cada vez más como más accesibles para las personas gracias a la educación pública, pero sí, digamos, ser arquitecto es tener un buen título, como ser, no sé, programador o ser ingeniero. Esas carreras tienen como buen renombre o tienen buen peso. Y en cambio, ser profesor no tanto. yes, right. I see what you mean. And just because you are asking how education is like here, we have up until high school, a public education is very good. Ujú, And if you want to ok. become a teacher, it's a very solid career path, Ah, which will set you up for life, pretty much. I have some friends who are teachers who got their way into teaching in high school, and they're like, I'm good, you know. So they're gonna make money, they're gonna have a good pension, retire, and la 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 la. So yes, it is a good career path here. Do you enjoy living in La Provincia? Do you like it? Would you rather live out in good old Palermo, Recoleta, like a good, what do they say, Milipili, the lifestyle? Um, Milipili Lifestyle. Em, y honestamente, siempre quise salir del lugar en el que estoy, ¿no? Es un objetivo, pero al mismo tiempo es un poco raro porque disfruto mucho también como la tranquilidad del barrio, ¿no? Quizás algo intermedio me gustaría, una zona así como residencial o barrial, pero en una zona quizás un poco más linda que digamos como la ciudad en la que vivo yo. Me gusta mucho San Miguel, no sé si conoces, no creo, ¿no? no, I don't think so. Devoto, Yeah, Devoto, that one I know. bueno, Devoto es muy lindo, por ejemplo, no, eso es con Urbana, no, pero Devoto es capital. It is capital, but it feels so different. I went there. Sí, I got to walk around a little bit, and it ok, feels quiet. pero es tranquilo, exacto. Bueno, así como es en Devoto, digamos, es como en la mayoría de los barrios que son más de provincia, ¿no? Y lo que tiene Capital, o bueno, por ejemplo, yo en Capital particularmente ando mucho por Palermo. Entonces, Palermo me encanta, tenés mucha vida social, mucha vida nocturna, es súper cool, digamos, pero también es mucho quilombo, ¿no? Como Yeah, yeah. mucho ajetreo. Si estás en Always capital, something estás happening. apurado, sí. I got you. Entonces, si querés yo creo que por trabajo a mí me convendría vivir por allá o quizás cerca en algún punto estratégico, pero prefiero el barrio mil veces. Good, good. If you were to talk to a foreigner who's saying, you know, I want to move to Argentina, what would you tell them? What would be the big piece of advice? What would be the answer? They say, should I move to Argentina? What would you say? Definitivamente sí, es el mejor país del mundo. Bueno, los argentinos amamos nuestro país, pero sí, yo creo que lo más lindo es como lo que dijiste vos un poco al principio, este, como que siempre tenés un momento para conectar con el otro, ¿no? Como socializar, la gente es muy abierta. Pienso igual, siempre un poco como está esta diferencia entre mujeres y hombres. Las mujeres somos más comunicativas, ¿no? Quizás el hombre es un poco más reservado, pero incluso em, los hombres también son de abrirse mucho con sus amigos. Entonces es como, no sé, pienso que en Argentina siempre vas a encontrar un amigo o una persona con la que hablar, en la quien te puedes apoyar. Speaking of the men in Argentina, Ujú, uh, we don't have to go too deep into this, but what I saw is when it comes down to dating and stuff like that, ok. that the men, they don't seem to put in much effort. They don't seem to be necessarily that I don't know. You can say yes or no. Caballeros. Yeah, Sí, sí, exactly. sí, exacto.
Sí, Is that the puedo case? expandirme en este tema. Okay, let's hear it. Sí, sí, yo creo que está viendo un poco como un fenómeno, no sé si escuchaste el término, pero princesos, Ooh, maybe. como ahora las mujeres argentinas hablan mucho de los hombres argentinos como que son princesos, like they are princess. Eh, y, el- Yeah. y a veces hay hombres que están orgullosos de eso, ¿no? Como, sí, yo soy un princeso. Bueno, siempre hay como esas guerras entre hombres y mujeres. Always. Pero sí, pienso que, o sea, yo he tenido la experiencia de tener citas con extranjeros y son mucho más atentos que los Right? chicos argentinos. Hay excepciones, obvio, la verdad es Of que course, hay of course. chicos argentinos muy buenos, pero sí, no, los extranjeros ponen más esfuerzo generalmente. So the Argentinian men, if you're watching this, gotta step up your game. Otherwise, we're gonna take over. Okay. Por Um, favor, las mujeres lo no, requieren. it's just something. To be honest with you, I didn't make a lot of guy friends in Argentina. I had a lot of the guy friends I had were foreigners, from Germany or wherever else. Ah, ok, Um, no de Argentina. no, I didn't. It's kind of bad, but I didn't meet too many Argentinian male friends. Ok, When I go back, I will do that for sure. ujú, ok. But in speaking to some of the girls, I just got the sense that the Argentinian guys need to try a little bit harder. And again, I'm not saying anything bad about you guys, but just pick up the game. Pick up the game. Sí, sí, totalmente. Y vos, por ejemplo, ¿qué dirías de las mujeres argentinas en citas? A diferencia Yeah, de otras it's mujeres. it's a good question. It's a good question. Oof, now you put me on the spot. So, you know what the big part is I believe that the Argentinian girls will give everybody a shot, as in they're not going to immediately push you away. Where here we feel like, oh, it's getting dangerous. Here I feel like a lot of the time you go up to a girl and then if you're not like exactly perfect, you're done, Ah, right? ok, como estándares And muy altos, muy it exigentes. exactly, and what we felt, and I spoke to other guys about this as well, is the Argentinian girls will give you an opportunity to make your pitch, before immediately pushing you away. That's something I noticed. That's something I noticed, I could say. Um, Sí, sí, es verdad. Yo creo que ahora quizás está viendo un poquito un cambio de paradigma, pero sí, como somos por ahí de tener paciencia o de ver qué pasa también. exactly. That's the main one. If I don't know if I can think of anything else on the spot. Any final thoughts before we close off this? We had a nice conversation here. No, no estoy muy segura. No, no pensé una reflexión final. Don't worry, don't Pero worry. Luana, we can obviously find you on Instagram. Which let us know your Instagram. Let us know if people are interested in taking classes with you. What are the best routes to take to get there? sí, bueno, mi Instagram es Spanish by Luli. Luli con Y, ¿no? No con la I. Y bueno, sí, ahí pueden Luli. Ajá, sí. Ahí pueden encontrar mi contacto, me pueden hablar. Estoy muy contenta por esta oportunidad, así que muchas gracias. Es la primera vez que hago un podcast también y me Right. divertí, así You que did you estuvo did a muy great bueno. job. You did a very good job. Ah, And gracias. and to everybody listening, she's got amazing Instagram reels. I spent a day just going through all of them, and you can actually learn a lot. So go check her out. Go follow her on Instagram, and that's it. Entonces, muchas gracias y nos vemos pronto. Nos vemos, gracias.